La biblioteca de la señora Muir presenta Año 450 después de Cristo. El imperio de Atila, rey de los hunos, se extiende desde el Rin hasta el Mar Negro y desde el Danubio hasta el Báltico. Sus hordas invencibles han sometido a las tribus germánicas y han derrotado una y otra vez al Imperio Romano de Oriente, que ahora, temeroso, se inclina ante él y paga tributo. Desde el Danubio hasta Constantinopla, todo está arrasado. Flavio Aecio, general en jefe de las tropas de Occidente, sabe que tarde o temprano le ha de llegar el turno a su parte del imperio. Pero Occidente es débil y está solo. La rica provincia de África ha caído en manos de los vándalos, suevos y vagaudas campan a sus anchas por Hispania, y en el sudoeste de la Galia, los godos han establecido un pequeño reino en torno a la ciudad de Tolosa. Mientras tanto, en Rávena, la corte imperial del joven e incapaz Valentiniano III es poco más que un nido de víboras, conspiraciones y traiciones. Aecio es consciente de que si hay una oportunidad de salvar lo poco que queda de Roma, tendrá que pactar con sus antiguos y recelosos enemigos, los godos de Teodoredo, y enfrentarse a las hordas de Atila en la que será la última gran batalla del ejército romano. En las verdes llanuras de la Galia, la historia misma contendrá el aliento. El devenir de Occidente está en juego. Una jornada. Todo o nada. Campos de Gloria, de Pedro Santamaría. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la biblioteca de la señora Muir. Un escenario que teníamos un poquito abandonado, habíamos cerrado la biblioteca temporalmente y ahora que llega esta estación del año, este otoño, qué mejor que reabrirla, quitar el polvo de los estantes, levantar las sábanas de las sillas y del sofá y prender la chimenea. Porque, como os comento, en esta época lo que gusta es cobijarse en casa y qué mejor que hacerlo con un libro. Bueno, pues una vez que hemos reabierto esta biblioteca de la señora Muir, vamos a conversar acerca de literatura, de libros. Y en este reencuentro con todos vosotros, pues vamos a hacerlo de una manera fenomenal. Regresa a nuestro espacio un amigo con el que ya estábamos ahí deseando charlar con él desde la publicación de su última novela, la cual tengo aquí en mis manos. Apareció a principios de este pasado verano. Su título, Campos de Gloria. Y él es Pedro Santamaría, que está ahí al otro lado. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas, divinamente. ¿Cómo me gusta escucharte? De verdad, Patricia. Y a mí cómo me gusta leerte, Pedro. Así que fenomenal. Bueno, pues aquí tenemos Campos de Gloria, que es hasta la fecha tu última novela, un libro con el que de alguna manera, podemos decir, cierras la trilogía dedicada a los godos, que comenzó con ese título precisamente, Godos, le siguió El saqueo de Roma y ahora Campos de Gloria, todos ellos editados en Pamies. Pero se cierra una trilogía, pero cada libro es independiente, no hace falta leerse el primero para completar este último. ¿Cómo ha sido ese viaje durante todos estos años con los godos, Pedro? A ver, en su día, o sea, por un lado, me gusta escribir libros que empiecen y acaben, ¿no? Que en sí mismos ya cuenten una historia. Pero por otro lado quería contar todo el trayecto de los godos, desde que cruzan, que es uno de los treks, uno de los paseos más apasionantes de la historia, ¿no? Cómo los godos cruzan el Danubio allá por el 376 después de Cristo, entran siendo prácticamente pordioseros y pidiendo asilo al Imperio Romano porque los hunos les pisan los talones. Y cómo de ese cruce del Danubio empiezan a recorrer el territorio romano. Quien quiera saber, pues tendrá que leer las novelas o la historia. Y acaban saqueando Roma
y acaban plantándose a las puertas de Hispania, donde nacerá pues, el reino visigodo, ¿no? Y es asombroso todo ese camino que generalmente cuando pensamos en las invasiones bárbaras, que por cierto nosotros como mediterráneos, es curioso porque las llamamos invasiones, o más que como mediterráneos, como gente del mundo romano, ¿no? Del antiguo mundo romano. Mientras que en lo que sería Alemania lo llaman migraciones, ¿no? Supongo que es un poquitín una mezcla entre ambas, ¿no? Una migración mezclada con invasión, ¿no? Y este camino de menos de 100 años, desde la desembocadura del Danubio hasta España, es realmente uno de los caminos más apasionantes, ¿no? Nos podemos imaginar, en vez de ejércitos de bárbaros, tenemos que imaginarnos más bien a hombres y mujeres con sus carretas, sus rebaños, con el abuelo, con los niños, haciendo tratados con Roma a veces, siendo traicionados las más de las veces, luchando en batallas imposibles, hasta que al final encuentran un huequito, ¿no? en Occidente, ¿no? Que será el reino visigodo de España. Y básicamente, a ver, en un principio sí que tenía la idea de hacer, digamos que un personaje, Arnulf el Fiero, fuera, digamos, el abuelo pordiosero de aquel godo que llega convertido en rey a Hispania, ¿no? Pero eso hubiera supuesto una especie de saga familiar y no quería ir por esos derroteros, quería seguir con mi idea de que cada libro sea estanco, de alguna manera, aunque estos tres cuenten una historia, digamos, seguida, que cada libro pueda leerse de forma completamente independiente. Y bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, como siempre me he ido por los cerros. Perfectamente. Es que además hay que contar con que a lo largo de estos 3 libros, bueno, tú nos vas narrando la historia con tu, bueno, también mezclado con ese puntito, ¿no? de inspiración, de ficción. Pero es que, claro, han pasado también años, has pasado años dedicado a estos 3 volúmenes. Ahora llegamos a Campos de Gloria y nos sitúas en el año 450 después de Cristo. Bueno, donde se lía parda. Porque además estamos llegando como al fin de una era, ¿no? Ahora sí que ya el precipicio de Roma ya está ahí y ya se va a precipitar por él. Pero es como una especie también de canto de cisne, ¿no? Porque la batalla que describes aquí, el enfrentamiento, la coyuntura en la que se ven 3 personajes, sobre todo principales, que son Atila, el rey de los hunos, Flavio Aecio, el general de las tropas de Occidente, y luego tenemos ahí pues a Teodoredo, el rey godo. Es como que se necesitan los unos a los otros y están intentando mantener el equilibrio porque no saben hacia qué lado pues van a caer, ¿no? Entonces entiendo que fue una época realmente convulsa. Convulsas eran las épocas que nos has descrito en los 2 anteriores libros, pero en este, a mi entender, es la más tremenda, porque nos encontramos en un punto de la historia de, bueno, pues de Europa realmente importantísimo. Sí, además es lo que dicen de la definición de crisis, ¿no? Cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es ese paréntesis, ¿no? Y efectivamente, la batalla de los Campos Cataláunicos, aunque tiene una importancia tremenda históricamente, no se sabe exactamente dónde ocurrió. Hay gente que la ubica en Chalon, hay gente que la ubica en Troyes, no se sabe muy bien. Por ahí por la campaña francesa, ¿no? Que era un terreno pues bastante amplio donde estos ejércitos de caballería, sobre todo unos, podían suministrarse, tener pastos, etc. Te habrás dado cuenta de que la batalla tiene mucha importancia. De alguna manera quería que fuese hasta casi, ¿cómo te diría yo?
una especie de personaje incluso, ¿no? Pero aparte, mi idea inicial, lo que pasa es que al final no pude hacerlo, lo haré en alguna novela y con alguna otra batalla. Mi idea inicial había sido narrar las 24 horas de la batalla, o sea, que la novela fueran 24 horas. De principio a fin, con un toque de Ilíada, ¿no? Pues eso, los 24 libros de la Ilíada, las 24 horas de la batalla y todo lo que en ella se juega, ¿no? Que al final es el destino de cientos de pueblos, porque realmente ahí se juntan todos, no son solo Atila y los romanos y los godos, es que están suevos, hay vándalos, hay alanos, hay francos, ¿no? Reinos que se dirimen en una batalla entre hermanos. Y todo eso ocurre en un solo día y en un punto de la campaña francesa, ¿no? Y es efectivamente, como decías, ese canto de cisne de las armas romanas. Es un momento de verdadera gloria, pero ya, como bien decías, Roma está viviendo sus últimos momentos. Y a mí siempre me han llamado muchísimo la atención los últimos momentos de las cosas. O sea, hasta qué punto, muchas veces me he preguntado, por ejemplo, ¿cuál será el último telediario que veré? ¿Sabes? ¿Cuál será la última noticia que asimilaré, digamos, ¿no? Desde la televisión. O sea, en ese año 451 Roma seguía existiendo, Roma seguía siendo algo en el imaginario, ¿no? Aunque había perdido todo poder. E incluso cuando Roma desaparece, estos reinos que se forman, el reino visigodo, el reino franco, digamos que como que se sienten más herederos que destructores, ¿no? Y esos momentos, esos finales, esos momentos de crisis, como decía antes, lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, me resultan apasionantes. Y esta batalla de los campos catalánicos es eso, son, digamos, los dolores de parto de esa nueva era de reinos germánicos, herederos de Roma, que es decirles sobre Europa. Ya te he soltado otro rollo. No, bueno, yo te dejaría hablar aquí hasta mañana, pero bueno, no voy a abusar. Además, nuestros amigos que nos están viendo o escuchando tienen que animarse, si no lo han hecho, a leer no solo esta Campos de Gloria, sino las dos anteriores, aunque sea de manera por separado, da igual el orden. La verdad es que es muy interesante. Antes estábamos hablando off the record de esos personajes. Bueno, hay un mogollón de personajes en esta novela, pero bueno, digamos que los hilos conductores pues son las historias de Atila, de Aecio y de Teodoredo. Y yo te estaba comentando un poco la visión que tuve yo de Atila al leer Campos de Gloria. Y te comentaba que rompes un poco ese estereotipo, ¿no?, general, masivo que existe sobre este personaje y que incluso en algunos momentos hasta, bueno, no voy a decir que notes que te cae simpático, pero bueno, le ves cierta humanidad, ¿no? Y quitas un poco esa pátina de bárbaro sanguinario, que en definitiva, bueno, eran todos, estaba librando una batalla muy cruenta y todos empleaban sus mejores armas y sin embargo, bueno, con Atila le das ahí ese toquecillo un poco más humano. Sí, no, y como te comentaba también off the record, claro, este Atila al fin y al cabo, tú no formas un imperio de la nada si eres sencillamente un bárbaro sanguinario. Tienes que tener una idea política clara, tienes que tener una formación, te estás enfrentando a cientos de clanes dentro de tus propias tribus, ¿no? De las tribus hunas, estás sometiendo a cientos de clanes y cientos de tribus germánicas e iranias a lo largo y ancho de Europa del Norte, y te estás enfrentando
a un imperio que tiene una tradición tanto militar como diplomática brutal. O sea, este Atila de ninguna manera le veo como un tío que simplemente se monta en un caballo y aprovechando la debilidad del Imperio Romano le prende a todo fuego. Realmente no puede ser así. O sea, el tío tenía que tener una capacidad mental, una educación, una visión política y estratégica y táctica envidiables. Y eso significa que probablemente usase, digamos, la violencia y los empalamientos y todo eso, ¿no? El arrasar ciudades, realmente con una visión política, no simplemente por hacer daño y destruir. Atila, en el momento en el que destruye una ciudad y empala a cientos de miles a cientos de habitantes o lo que sea, realmente tiene un objetivo político, que la siguiente ciudad a la que se acerque no cueste nada conquistarla. Simplemente le abran las puertas, ¿no? Ese terror, pero es un terror calculado, ¿no? Y efectivamente, es un Atila, bueno, sí, que ya me han dicho alguna vez que no es exactamente el Atila que se podían esperar. Luego, por otra parte, tenemos a Flavio Aecio, ese general de las tropas de Occidente, y a Teodoredo, ese rey de los godos con 3 hijos. A estos dos les veo yo más, obviamente son guerreros y están ahí al frente de sus hombres, ¿no? Pero les veo yo más filósofos, fíjate. Les veo yo más, sobre todo a Teodoredo, con una visión del mundo como que sobre sus espaldas, pues todavía quedan los pozos de los hechos ocurridos 40 años antes que tú narras en el saqueo de Roma, ¿no? Esa necesidad de Roma de utilizar a los godos y luego de traicionarles, y que todo eso Teodoredo lo ha bebido, lo ha vivido, y eso todavía ahí le escuece, le resquema por dentro, y tiene una visión de todo, de la vida, de la muerte, de la guerra, de las relaciones humanas muy particular. Sí, así es. A ver, y realmente tampoco puede ser de otra manera, porque es un hombre que tiene un pequeño reino, que tiene un pequeño legado, que es en estos momentos mantener a su pueblo unido y vivo, ¿no? Al final han conseguido un pedazo de tierra después de todo este largo trek que habían hecho, ¿no? Desde sus abuelos. Han conseguido un pedazo de tierra y no les van a sacar de allí, lo tienen que defender con todo lo que tengan, ¿no? Y efectivamente, y luego también está la parte de cómo este rey visigodo en realidad se está haciendo muy romano, ¿no? Ese aspecto más filosófico, ¿no? Como ya aprecia el latín y habla en latín con según qué gente, porque realmente el latín y no el germánico es la lengua en la que se pueden transmitir ideas complejas, y es la lengua de la ley, ¿no? Entonces, efectivamente, Teodoredo es de alguna manera carga con, ¿cómo te diría yo? Es como el nieto de inmigrantes, que en todo momento de alguna manera tiene la maleta preparada, aunque sea en su cabeza, para salir en cualquier momento de donde sea, pues y buscarse la vida en otro lugar. Así que, y es eso, es una mezcla entre esa visión de estar preparado para salir en cualquier momento a cualquier lugar y esa necesidad de una tierra en la que echar raíces y asentarse, efectivamente. Y todo esto le hace sufrir mucho, ¿eh? le hace sufrir. Sí, claro, porque además se ve al final de sus días
se ve al final de sus días y sabe que el reino quedará en manos, o debería quedar en manos, de uno de sus hijos. ¿En cuál de los dos? ¿No? Hay un momento en el que dice, ojalá pudiera juntar a los dos hijos para crear uno, ¿no? Al más, digamos, maquiavélico y político, y al más honorable y guerrero, ¿no? Entonces, y esa es también otra duda. Sí, no, a ver, realmente, si te das cuenta, todos los personajes, incluido Atila, son gente con muchas cualidades, pero también con muchísimas dudas, por el simple peso de la responsabilidad, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Bueno, y ese otro tercero, Flavio Aecio, que conoce muy bien a los hunos. Ha tenido una relación muy estrecha con ellos por, no sé si puedo decirlo, cierta práctica. Sí. No, no sé si voy a destripar demasiado, ¿no? Sí, adelante, porque, vamos, es historia. Vale. O sea que yo creo que... Vale, pues el hecho de haber sido en su juventud rehén, una especie de rehén con los hunos, pues para de esa manera mantener un poco la paz entre dos facciones rivales. Que me llamó mucho la atención este hecho, ¿sabes por qué? Porque hace, unos meses terminé de ver una serie que se llama Fargo, está basada en la película de los Coen, pero cada temporada es diferente. Y en una de esas temporadas nos narran los enfrentamientos entre diversas facciones de diversas mafias que existen, ¿no? Y resulta que entre la mafia irlandesa, y la mafia de los afroamericanos de los años 20, realizaban exactamente lo mismo. Uno de los hijos se quedaba con los enemigos y se los intercambiaba, ¿no? Uno de los hijos del irlandés se iba con los afroamericanos y uno de los afroamericanos se iba con los irlandeses. Y al leer esto dije, bueno, ocurre lo mismo en la serie y es que es una especie de tradición, ¿no? Histórica, fíjate. Sí. Y me llamó poderosamente la atención. Era algo efectivamente muy habitual. Hombre, en un principio Roma lo utiliza, la Roma republicana y en menor medida imperial, pero sobre todo para, digamos, los rehenes no son rehenes, o sea, no están metidos en una cárcel, ¿no? En un principio Roma pues atraía, digamos, educaba a los hijos de los nobles bárbaros, hispanos, galos, lo que fuera. Y claro, cuando estos nobles volvían educados de Roma a su trozo de tierra, realmente sentían mucha afinidad por esa Roma de cultura, ¿no? Y de calzadas y de templos, y volvían a su pueblucho y eran casi se volvían convertidos en agentes de Roma, ¿no? El caso es que poco a poco ahí se va dando la vuelta a la tortilla, en cierto sentido, y aunque los rehenes se supone que están diseñados para garantizar buenas relaciones, pues claro, al final todos aprenden. Atila aprende de los romanos y Aecio, por supuestísimo, después de años con los hunos, no solo aprende de los hunos, sino que los aprecia. O sea, aprecia en ellos lo que Rousseau llamaría el buen salvaje, ¿no? O sea, Ezio es esa mezcla de hombre civilizado por un lado, consciente de cuál es su deber de defender Roma como magister militum, como general en jefe de las tropas romanas, y que es su legado y tiene que defenderlo, pero también es capaz de apreciar, después de tantísimos años con los hunos, en calidad de rehén, ya digo, no metido en una celda, sino viviendo con ellos simplemente, ¿no? Con amigos hunos, con aprendiendo a manejar el arco, a montar a caballo como los hunos, aprendiendo de ellos. Es esa mezcla entre el hombre civilizado y el buen salvaje, ¿no? Aprecia ambos mundos por lo bueno que tienen, pero tiene un deber, y es que es sobre todo defender Roma, por muy capullo que sea el emperador.
Ay, hablando del emperador, que es el cuarto en discordia, hay que recordar que en esa época la corte estaba en Rávena. Sí. Lo que era la ciudad de Roma ya había perdido su esplendor. Ya nos lo contabas tú en el saqueo de Roma, que a partir de ahí pues también se precipita al abismo la propia ciudad. Y bueno, ahora la corte estaba en Rávena y tenemos a este petardo de Valentiniano III que era pues muy, muy incapaz de afrontar su responsabilidad, ¿no? Mm. Sí, esa pinta tenía y además, claro, darle poder a un tonto, ¿no? Hasta que, digamos, hasta que su madre estuvo, la formidable y magnífica Gala Placidia, y algún día escribiré, porque claro, el saqueo de Roma lo dejo cuando Gala Placidia, pues prácticamente, bueno, no sé si eso es destripar o no, pero bueno, dejo el saqueo de Roma con Gala Placidia y empiezo Campos de Gloria con Gala Placidia también, solo que han pasado pues 35 años o algo por el estilo, ¿no? Y esa Gala Placidia logró mantener las costuras del imperio unidas durante un tiempo, ¿no? Claro, la legitimidad del emperador al final venía dada por la sangre. Y probablemente si su hija Honoria, porque al final, bueno, si su hija Honoria se hubiera hecho con el poder, quién sabe si otro gallo hubiera cantado, ¿no? También te habrás dado cuenta, porque este era otro, no mensajito, sino la idea de la novela. Es histórico. Esta Honoria, por un desacuerdo con su hermano Valentiniano III, envía su anillo a Atilo. Atilo lo toma como oferta de matrimonio y le pide a Valentiniano un tercio del imperio. Entonces, te habrás dado cuenta de la ausencia generalizada de mujeres. Simplemente está Gala Placidia al principio, Honoria y poco más. El resto es todo novela de hombres dándose hostias, ¿no? Claro, la idea precisamente era esa, digamos, Honoria es Pandora. Simplemente abre la caja, envía el anillo, una tía envía un anillo a un tío y ya se monta la de Dios es Cristo, ¿no? Y tanto, menuda. Ese sencillo, bueno, sencillo gesto, ella sabiendo ya también lo que hacía, pero ese gesto, pues sí, pone en marcha un mecanismo eso, que lleva a ese precipicio, ¿verdad? Así es. Y, Pero no vamos a contar nada más, ¿eh? no, sí, o sí, quién sabe. No. La gente tiene que leer Campos de Gloria si aún no lo habéis hecho, queridos amigos. ¿Qué más podemos contar? Bueno, eso, que hay que leer esta novela que has estado presentando, has hecho alguna presentación, creo que pudiste acercarte a la Feria del Libro de Madrid, o me lo he imaginado yo, sí, ¿verdad? No, sí, al final conseguí ir, pero lo que es presentación, la típica presentación con la mesa y todos vosotros ahí delante y tal, pues no ha podido ser. Pero bueno. Para la próxima que, por cierto, no sé si estarás ya metido en la escritura de una nueva criatura literaria. Si te digo la verdad, estoy metido como en 4. O sea, tengo los primeros capítulos de al menos 4. Y luego por ahí notas para otras tantas. La verdad es que ideas no me faltan, otra cosa es tiempo. Pero... El tiempo es, lo hablábamos antes también off the record, ¿verdad? Que uno lo tiene todo aquí muy, muy pensado y dices, esto, lo otro lo voy a hacer, pero luego cuando regresa al mundo real las cosas se ponen más difíciles. Las aspitas del reloj que van a toda velocidad. Y tanto. Pero bueno, de momento nosotros nos quedamos con esta Campos de Gloria. Atila desafía al Imperio Romano, queridos amigos. Lo dicho, voy a resultar pesada, pero me da lo mismo. Si no la habéis leído, ¿a qué estáis esperando? Vais a vivir
una auténtica aventura histórica. Pues Pedro, ¿qué más decirte? Que como siempre, encantadísima de charlar contigo. Podríamos estar horas y horas yo escuchándote, narrando pues eso, trocitos de historia, y que me ha encantado Campos de Gloria, sinceramente te lo digo, y que bueno, tardes lo que tardes, esperaré ansiosa pues esa siguiente criatura tuya. Llegará, llegará. Muchísimas gracias, Patricia. Siempre es un placer estar contigo. Pues lo mismo te digo, te mando un abrazo enorme y eso, ya voy apuntando para una siguiente cita, para seguir charlando de eso, de tus creaciones. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Un besazo.